Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Marina Aguirre y esto es Mundo Podcast, el programa que te trae lo mejor de los podcasts de nuestra multiplataforma Telesur. Durante la siguiente media hora haremos un recorrido por Mundo Conexo de la mano de Gladys Quesada, El Mundo según Ramonet con Ignacio Ramonet y el especial de Mario Vargas Llosa conducido por Juan Carlos Monedero. China ha dado respuesta al aumento de aranceles impuestos por Donald Trump, aplicando la misma medida en reciprocidad, y mientras Estados Unidos insiste en aplicar dicho tributo a la mayoría de los países del mundo, el gigante asiático busca abrir mercados entre economías emergentes como África, una región importante en la que China ha apostado por el desarrollo y la cooperación. Gladys Quesada, en Mundo Conexo, amplía más sobre las medidas que ha tomado China frente a los aranceles impuestos por Estados Unidos. Acompáñenme. Trump impone tarifas a diestra y siniestra. Los mercados se desploman, algunos productos suben de precio, la economía global sufre y el sistema financiero se quiebra. Todo esto porque el mandatario estadounidense puede hacerlo y además porque su deseo no es solo la prominencia estadounidense en todo ámbito y a toda costa, sino además la destrucción de China como su principal competencia global. La gran pregunta es si lo logrará y si estas medidas a locas y ciegas no tendrán otros resultados para el gigante asiático. Sobre este tema hablamos en la presente entrega. Soy Gladys y esto es Mundo Conexo, un podcast de Telesur. Si algo aprendió China del primer término de Trump fue a fortalecer sus lazos comerciales con regiones altamente productivas y menospreciadas como terreno industrial más que de extracción, como por ejemplo África, un continente donde sostiene lazos fuertes en alianzas económicas y geopolíticas. Los números hablan. El comercio entre China y África alcanzó los 295.500 millones de dólares en 2024, un 6.1% más que el año anterior. Sudáfrica sigue siendo el mayor socio comercial de China en África, con 52.400 millones de dólares en intercambios, seguido de Nigeria y Egipto. El crecimiento se atribuye al fortalecimiento de los lazos comerciales y al papel de China como líder mundial en exportaciones. Por demás, la inclusión de China en bloques regionales y multilaterales, como son los BRICS y el G77 más China, una coalición de 134 países en desarrollo, aseguran sus alianzas y las posibilidades de crecimiento en mercados que, si bien no desestiman al dólar, no codependen directamente de él y que ha garantizado que, ataques mediante, su estructura financiera persista. Pero vayamos un poco más allá del mero hecho económico. Por años, la diplomacia china se ha mantenido al margen de bloques internacionales aliados de los Estados Unidos, como la Unión Europea, por ejemplo. Sin embargo, la propuesta de Trump para la paz en Ucrania, con giros de imposiciones, abusos e imperativos, así como su ambición franca y abierta sobre Canadá y Groenlandia, han cambiado potencialmente las fichas del tablero para China. Sí, porque ha dañado las relaciones con sus aliados históricos en Norteamérica y Europa y muestra que Estados Unidos dará un paso atrás en sus compromisos con proyectos internacionales como la USAID, la ONU y la Organización Mundial de la Salud. Trump ha hecho que los aliados de Estados Unidos en la OTAN se den cuenta de que no pueden confiar en él. Supuso una amenaza existencial para el aliado más cercano de los Estados Unidos, Canadá, y desafió los derechos soberanos de otro aliado de la OTAN, es el caso de Dinamarca. Y si revisamos la historia reciente, Estados Unidos ha basado la mayoría de sus decisiones diplomáticas y políticas en la premisa anti-China. En 2017 abandonó el Acuerdo de París sobre el clima, alegando que imponía gravámenes injustamente a Estados Unidos, mientras supuestamente le permitía a China contaminar. En ese mismo año, Estados Unidos canceló un importante pacto comercial diseñado para contrarrestar el dominio de China en Asia. También en 2020 abandonó la Organización Mundial de la Salud en medio de la pandemia de la COVID-19, acusándola de estar demasiado centrada en China. Por su parte, cuando Trump recortó la financiación de la OMS en 2020, China dio un paso al frente, comprometiendo $50 millones más para cubrir ese déficit. Cuando Trump se retiró del Acuerdo Climático de París, China se convirtió en el líder climático en los debates sobre ese tema tan sensible. Del mismo modo, después de que Trump abandonara unilateralmente el acuerdo nuclear
nuclear con Irán, China estrechó los lazos con Teherán, al margen de las sanciones contra la nación persa. Además, cuando Trump se retiró de la Asociación Transpacífica, China se unió a la Asociación Económica Integral Regional, uno de los mayores pactos comerciales del mundo, sin que Estados Unidos forme parte de él. El resultado es que los países asiáticos comercian ahora más con China que con los Estados Unidos. La estrategia de China, además, puede describirse como un equilibrio institucional de grandes números, a través de 3 vías fundamentales. La primera, aprovechar las grandes organizaciones multilaterales de base amplia, sobre todo las que implican a los países del sur global. Crear un modelo de centro y radios centrado en China, con alcance global, como la iniciativa de la Franja y la Ruta, que implica acuerdos con más de 150 países relativos al desarrollo de infraestructura financiada por China, y establecer plataformas nuevas o ampliar las existentes, por ejemplo los BRICS, para reunir al mundo en desarrollo en apoyo de la agenda de reforma de la gobernanza global. La estrategia diplomática y de política exterior es entonces conectar con diferentes puertos sin tener la premisa anti-Estados Unidos, sino pro-multilateralismo. En fin, que Estados Unidos tiene amigos poderosos, pero pocos. China tiene muchos amigos en desarrollo. Bien puede parecer entonces que a corto plazo los Estados Unidos logran dañar a China en lo financiero y comercial, pero mucho de eso es un boomerang que más temprano que tarde regresará al país norteño. Por demás, muchas de las movidas de China han sido solo entender los vacíos, las hostilidades y las políticas abusivas de Estados Unidos como oportunidades para crecer, para construir y prosperar. Tiempo al tiempo, y ya se verán los ecos de lo que hoy resuena. Soy Gladys, les dejo un abrazo. Continuamos con este segundo segmento de Mundo Podcast. Esta semana el periodista Ignacio Ramonet nos comenta sobre la vida, obra y el pensamiento del difunto Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy quisiera hablarles del fallecimiento de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura en 2007, merece que le consagremos una reflexión. Vargas Llosa lo vemos como una personalidad esquizofrénica, ¿verdad? Podríamos decir que hay Dr. Vargas y Mr. Llosa, ¿verdad? Por una parte está el Dr. Vargas, gran escritor, indiscutiblemente buen escritor. Yo soy un admirador sincero de sus novelas, probablemente el mejor novelista de lengua española de la segunda mitad del siglo XX, un autor además con muchísimo interés, con muchísima variedad, con una capacidad para estructurar sus novelas de una manera profundamente original. Era un gran admirador de Gustave Flaubert, este autor francés del siglo XIX, autor de Madame Bovary, y maniático de la escritura. Entonces, no cabe duda que Vargas Llosa, sobre todo, le debemos varias novelas fundamentales que, si no las han leído, es la ocasión ahora de leerlas. Obviamente, La fiesta del chivo, una novela coral, una novela que se va construyendo según las intervenciones de diversos personajes, también basada en una situación real. Es una descripción terrorífica de lo que fue la dictadura de Trujillo en la República Dominicana, y nadie ha descrito mejor esa dictadura en una novela que es a la vez una novela histórica y tremendamente emocionante, La fiesta del chivo, donde precisamente se ven esos aspectos de Vargas Llosa, esa sensibilidad, en todo caso en sus novelas, contra el poder tiránico.
y quizá la última gran obra, sus últimas novelas no han estado a la altura quizá de estas que acabo de citar, pero de sus últimas novelas la mejor indiscutiblemente es Tiempos Recios, porque ahí Vargas Llosa hace algo que ningún escritor, novelista de izquierda hizo, que es elaborar una reflexión. La novela es una novela apasionante, con toda clase de intrigas, como sabe construirla Vargas Llosa, es aquel momento en 1954 en Guatemala en el que gobernó Jacobo Arbenz, y cómo la CIA, los Estados Unidos, la oligarquía guatemalteca derrocaron a Jacobo Arbenz, una de las primeras experiencias después de la Segunda Guerra Mundial de una tentativa de hacer una reforma agraria, de crear un gobierno de justicia social. Entonces, no cabe duda que por esas novelas Vargas Llosa merece a la vez nuestro respeto y nuestra admiración, indiscutiblemente. Ahora está el doctor Llosa. El doctor Llosa obviamente era un personaje totalmente contrario. Vargas Llosa, que fue un partidario de la lucha armada, era un joven de izquierda, vino a París y se rodeó de amigos como García Márquez, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, etcétera, esa generación que se llamó la generación del boom de izquierda, y Vargas Llosa hizo textos en favor de la guerrilla peruana, en favor de la lucha armada. Solo la lucha armada iba a aportar un poco de justicia al Perú. Evidentemente era un entusiasta de la Revolución Cubana, hizo textos magníficos y solidarios y entusiastas en favor de la Revolución Cubana. Esta revolución, él reclamaba que cada país de América Latina tenía que tener su propia revolución cubana, etcétera. Pero en los años 70 de repente se pone a leer a autores como Hayek y de repente los teóricos del neoliberalismo, y se convierte, como decimos, como alguien que se convierte a una religión, que de repente es un fanático de esa religión y se transforma en un fanático, en un militante, en un abanderado del neoliberalismo. En el momento en que el neoliberalismo, como saben, se desarrolla a partir de los años 79-80 con Reagan y la señora Thatcher, es un admirador de la señora Thatcher, le hace declaraciones prácticamente de amor a la señora Thatcher, que su misión principal es de romper los sindicatos, de destruir los servicios públicos, pero Vargas Llosa es un entusiasta de esto y pasa a ser un militante furioso, escribe en la prensa. No cabe duda de que para una parte importante del público, de la prensa en particular, Vargas Llosa era sobre todo eso, un militante ultraconservador, hasta el punto de que se presentó a las elecciones en Perú, quería ser presidente de Perú para introducir las ideas ultraliberales, meterse en la globalización, destruir los servicios públicos, anular el Estado, lo que está haciendo Milei hoy en Argentina. Él quería hacerlo en los años 80 en Perú. Obviamente fue derrotado por Fujimori, por Alberto Fujimori, y eso le sentó muy mal, porque Mario Vargas Llosa era bastante orgulloso, pensaba que él era el genio de la humanidad, y ahí lo tomó muy mal. Incluso con Perú decidió que Perú no se merecía un genio como Vargas Llosa, rompió su pasaporte, renunció a su nacionalidad peruana y se marchó a Madrid, adquirió un pasaporte español y la nacionalidad española, se puso a ser admirador de José María Aznar, nada menos. Decía que era un genio de la política, cuando el mundo entero sabe que José María Aznar es probablemente, digamos, en el ranking de lo peor que ha habido de los gobernantes europeos, está muy bien clasificado. Entonces ahí también se alistó para la guerra de Irak en el 2003, quería que
había que ir hasta Guerra de Irak, era algo absolutamente fantástico. Luego hice un reportaje sobre Irak para demostrar que esa intervención había sido positiva. Todo muy reaccionario, muy militante reaccionario. Y evidentemente en América Latina fue nefasto porque, bueno, aprobó y apoyó el golpe de Estado en 2009 contra Zelaya, terminó escribiendo que finalmente la dictadura de Pinochet había sido una cosa muy positiva para Chile, sobre todo cuando le dieron el premio Nobel ya se instaló como un personaje absolutamente que consideraba que su palabra era una palabra que había que escuchar. Yo lo conocí en Monterrey en el 2007, hizo un debate en el marco del Foro de las Culturas con su hijo y él vino acompañado a su hijo Álvaro Vargas Llosa y el debate era ¿el capitalismo es bueno para los pobres? Es decir, un título tan provocador, ¿verdad? El capitalismo es bueno para los pobres. Bueno, y ahí me atacaron, me tendieron una trampa a la sala, la llenaron de gente bella con carteles, Ramonet, Cachorro de Chávez, etcétera. En fin, métodos de ellos, y fue la única vez en que le pude decir que me gustaban sus libros, pero que evidentemente sus ideas consideraba que eran sencillamente repugnantes. Hasta la semana próxima. Llegamos al último segmento de Mundo Podcast, donde conoceremos detalles sobre el peruano Mario Vargas Llosa, considerado uno de los grandes exponentes de las novelas latinoamericanas, pero también un representante de la ultraderecha regional. El politólogo español Juan Carlos Monedero destaca cómo, a pesar de haber seguido ideas de izquierda durante su juventud, Vargas Llosa se alineó con la derecha más conservadora, alcanzando relevancia por sus antecedentes y contrarios a los movimientos populares de Latinoamérica. Andan estos días los medios oficiales con las banderas a media asta por el fallecimiento de Mario Vargas Llosa. No andan con las banderas a media asta, pongamos que por los asesinatos en Palestina, ni por los muertos en la prolongada guerra en Ucrania, ni por los fallecidos en Yemen, ni por supuesto porque le hayan robado las elecciones en Ecuador a Luisa González y a la Revolución Ciudadana. Pero eso no es lo importante, porque Vargas Llosa es que era un escritor. De hecho, era su escritor. Sabemos que los muertos convocan el duelo en virtud del barrio en el que viven. Siempre se ha dicho que en el ataque de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas y al Pentágono murieron tristemente 2.977 personas. Ese mismo día murieron 30.000 personas de hambre en el mundo. Igual que las 30.000 personas que murieron de hambre un día antes, el 10 de septiembre, y las 30.000 personas que fallecieron por no tener nada que echarse a la boca el 12 de septiembre, un día después, y así todos los días del año. Llevaba tiempo enfermo Vargas Llosa, pero bien sabemos que de habérselo permitido la salud, habría ido con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso a hacer campaña por Novoa. Y habría dedicado a toda ciencia cierta sus entrevistas en los principales medios del Ecuador, que se las otorgarían, a insultar a la candidata de la izquierda, a Luisa González. De hecho, Isabel Díaz Ayuso, que de joven fue falangista, y algunos piensan que sigue siéndolo, estuvo en Ecuador. Pero, claro, se confundió y dijo en vez de Ecuador, Venezuela, por esa obsesión que tiene la extrema derecha con el gobierno de Nicolás Maduro. Vargas Llosa, también, cierto, hubiera dicho en Quito que si se votaba a Luisa González, en Ecuador vivirían peor que en ese retrato terrible y falso que construyen de Venezuela. Y que si votaban a Luisa González les caerían todas las plagas de la Biblia. Pero nos dirán que de eso no hablemos, porque lo importante es que Vargas Llosa era escritor. Nadie puede dudar de que si no hubiera fallecido el mismo día de las elecciones en Ecuador, el Nobel de Literatura habría salido a defender la victoria fraudulenta de Daniel Noboa. Y diría todo lo contrario de lo que dijo y dijeron cuando la CNE venezolana le dio la victoria a Nicolás Maduro.
todos los sapos y culebras que soltó la derecha sobre el proceso electoral en Venezuela, que si las actas, que si el Tribunal Supremo, que si el no reconocimiento del Consejo Nacional Electoral, todo lo que valía para desconocer al gobierno chavista, ahora ya no sirve, porque lo relevante es reconocer al gobierno del empresario, vinculado además a empresas que han sido agarradas traficando con cocaína. En Venezuela la derecha fue la que no reconoció el resultado del CNE y llamó a la violencia a las calles, cosa que no ha hecho Luisa González. Y la oposición venezolana, por supuesto, no entregó las actas cuando se las requirió el Tribunal Supremo. Y enseñó algunas actas en la televisión, verdaderas y muchas falsas, porque como hemos dicho muchas veces, si Edmundo González tuviera las actas de su victoria, ya las habría publicado en la CNN, en su portal, o el Clarín, o el País, para que todo el mundo las viera. Y todos los gobiernos que salieron casi de inmediato a reconocer como cierta la victoria de Edmundo González son los que han salido ahora, qué curioso, a reconocer como cierta la victoria de Daniel Noboa, pese a las críticas de Luisa González. Son los mismos que celebran a Trump, o que no les parece que lo que pasa en Palestina sea lo suficientemente grave como para tomar decisiones drásticas. En Ecuador, Luisa González ha dicho que no reconoce el resultado, algo que nunca había hecho antes la izquierda, porque siempre habían aceptado el resultado que decían las autoridades. La izquierda está cumpliendo las normas de la democracia liberal. Pero es que ahora el Consejo Nacional Ecuatoriano ha hecho algo escandaloso. Y Luisa González ha pedido que se abran las urnas y que se cuenten los votos. ¿Y qué habría hecho Vargas Llosa? Pues la habría llamado loca, castrochavista, enemiga de la libertad. E incluso hubiera celebrado que la detuvieran y que reprimieran a sus seguidores, porque eso es lo que hizo Vargas Llosa, por ejemplo, en Bolivia durante el golpe de Yanín Áñez contra Evo Morales, o durante la represión en Perú de los seguidores del presidente depuesto por otro golpe, Pedro Castillo. Porque los mismos que bramaban por las actas en Venezuela, con el único fin de empezar una guerra de actas, a ver si podían impedir que Maduro pudiera seguir gobernando, son los que han reconocido de inmediato a Daniel Noboa. Pese a que nadie con dos dedos de frente, estadísticamente pensando, puede dudar de que el resultado es un fraude. En la pelea contra China, Estados Unidos defendía un mundo basado en reglas, pero es que hoy la derecha mundial defiende un mundo en donde solamente ellos dictan las reglas. Y si no te gustan, por el módico precio de $20.000, Nayib Bukele te guarda una litera en el Guantánamo de El Salvador. La presidenta Claudia Sheinbaum, que tuvo que ver cómo el gobierno de Ecuador profanaba la embajada de México en Quito, pues ella no se ha dado tanta prisa en reconocer a Noboa, como se le han dado los presidentes Lula y Boris, de la misma manera que desde Colombia ha sido la canciller y no el presidente Petro, que en un par de días después ha salido felicitando a Noboa. Es como si ese tipo de reconocimientos estuvieran en virtud de la comodidad de cada gobierno para poder tener una lectura ideológica y no solamente administrativa de ese fraude. Algunos alcaldes ecuatorianos también han apresurado el reconocimiento, aunque eso no ayuda a construir un bloque de progreso que tanto necesita el continente. Y como con cada nuevo libro, Vargas Llosa da una fiesta y la flor innata de las élites latinoamericanas y europeas son quienes le acompañan y quienes celebran la última novela del escritor y aliado de los enemigos de la democracia. Todos son elogios. El diario El País le entrevista, igual que Clarín, Mercurio, la CNN, El Nacional y el Excelsior. Todos los periodistas celebran su enorme compromiso democrático. ¡Qué maravilla de trabajo! Todos siguen haciendo más grande al personaje, de manera que cuando le tocara la próxima vez volver a insultar a un candidato de izquierdas, su prestigio sería aún mayor. Hacer cada vez más grande a Vargas Llosa es una gran inversión para los enemigos de la democracia. Si Vargas Llosa se leyera sus libros, quizá le pasara lo contrario que al Dr. Jekyll de la novela de Robert Louis Stevenson, que cuando probaba el brebaje que él mismo había construido, esa receta médica, pues se convertía en el brutal Mr. Hyde. Sería maravilloso que Vargas Llosa leyera Conversación en la Catedral y entonces se entendiera que buena parte de los políticos que él ha defendido en su vida real iban camino de convertir a sus países en algo parecido a la dictadura del general peruano Manuel Arturo Odría, que tanto despreciaba cuando escribía, pero claro, solo cuando escribía.
Y así ponemos punto final al programa de Mundo Podcast, el programa en que los podcasts saltan a la pantalla. Recuerden que pueden contactarnos y enviar sus comentarios y sugerencias a través de las diferentes cuentas de redes sociales, tanto en Instagram como en X a través de @TelesurTV y en el canal de YouTube por Mundo Podcast Telesur. Allí podrán disfrutar de los episodios anteriores. Quien les habló, Marina Aguirre, y fue un placer acompañarles. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta entonces.